Bueno, pues es un gusto nuevamente estar con ustedes. Y en esta ocasión quiero hacer una serie de reflexiones en torno a la educación artística no formal en contextos comunitarios. Y bueno, para eso les quiero compartir una presentación que he preparado para esta sesión. No, como ya les comenté, cuál es su título, me voy a ir al siguiente diapositiva, que es algunos puntos que me interesa enfatizar. Y esto se refiere específicamente en la necesidad de reflexionar en torno a qué estamos haciendo cuando estamos generando o estamos realizando procesos pedagógicos dentro de contextos comunitarios o al trabajar con cierto tipo de colectividades. Como ya les he comentado, mi campo de acción o mi área de trabajo ha sido especialmente dentro de cierto tipo de líneas, ¿no? Que son más relacionadas a la organización de proyectos, realización, ejecución de proyectos culturales, artísticos. Y en ese sentido, he trabajado o colaborado bajo cuatro líneas, ¿no? Que son la gestión cultural, la promoción, la mediación y la animación. Si bien no me voy a introducir a discutir sobre cada una de estas nociones, pues sí me interesa que quede como un poco claro de qué hablamos cuando estamos refiriéndonos a gestión, a la promoción, a la mediación o a la animación. Autores como Adolfo Colombres consideran que la gestión y la promoción en torno a los trabajos colectivos o comunitarios tiene cierto tipo de particularidades. Por ejemplo, en el caso de la gestión cultural, tiene una vinculación muy fuerte con la herencia relacionada a la administración, ¿no? A la administración cultural, que también es otra noción u otro concepto que se utiliza. Eh, eh, en teoría de este autor, las personas que son gestoras o gestores culturales están insertas o se insertas dentro de una determinada realidad social o cultural comunitaria, no perteneciendo a esta colectividad. En este sentido, entenderíamos a un gestor o a una gestora como un agente externo, en contraste con la promoción cultural que de repente nos suena a que es difusión o que tiene que ver con la socialización de cierta información. No necesariamente lo consideramos en el campo de esta manera, sino que la promoción está vinculada con las prácticas, con las acciones, con los procesos que están detonándose dentro de la propia comunidad. O sea, hay una gente o dos o tres o cuatro gentes culturales que se insertan, ¿no? Pero que forman parte de, ¿no? O sea, por un lado hay algo que es muy importante en términos comunicacionales, o sea, conocen los códigos de su comunidad, conocen los códigos de su colectividad. En este sentido, hay una fuerza mucho más interesante e importante porque hay una pertenencia, ¿no? Se conocen los contextos, se conocen las realidades y hasta cierto punto facilita eso los procesos pedagógicos que se van a realizar y evidentemente el acompañamiento. En contraste con la mediación no busca necesariamente atender las problemáticas o las necesidades culturales en un sentido de resolución. Y esto también lo quiero comentar porque seguramente ustedes ya han analizado otros conceptos que tienen que ver con la mediación artística, especialmente en contextos museológicos. Sin embargo, la mediación desde la que yo estoy partiendo no se vincula directamente ahí, sino que esta noción de mediación cultural la estoy utilizando más desde el trabajo que se ha hecho en Latinoamérica, especialmente en Argentina, en donde por supuesto se está abrevando de estos procesos de mediación cultural que se han pensado, ¿no? En países como Argentina, en Canadá, etcétera. Entonces, bueno, regreso al tema de la mediación. La mediación en este sentido ha sido utilizada más para evidenciar las relaciones de poder que están vinculadas con ciertos procesos de opresión, ¿no? Y en este sentido, también hay una apuesta, ¿no? Por repensar esa matriz cultural o estética incluso, y de alguna manera desnaturalizarla y pensar qué es lo que está sucediendo en ese contexto. Y en ese sentido, hay como una búsqueda para la construcción de ciudadanía y también
para apostar por los derechos culturales de estas comunidades o colectividades con las que se busca trabajar. Bueno, por otro lado, la animación sociocultural queda mucho más relacionada o mucho más vinculada con procesos en donde no necesariamente se está buscando una formalidad en términos de un cierto proceso pedagógico. En este sentido, la animación sociocultural se ha relacionado más con las prácticas del ocio, del entretenimiento o del uso del tiempo libre. Bueno, esto fue como una explicación muy sencilla, porque eh, de estos cuatro perfiles, ¿no? Me quiero enfatizar en cuáles son algunas de las problemáticas vinculadas a este trabajo comunitario en términos de educación artística, eh, o en términos de procesos pedagógicos de educación artística no formal. Como ya hemos comentado, siempre es importante pensar el público, la audiencia o las personas con las que estamos colaborando, ¿no? Porque esto va a determinar mucho el proceso, las estrategias y las formas en que vamos a insertarnos, ¿no? En términos de elaborar un taller, una clase, un curso, en fin, ¿no? Por otro lado, también ya lo hemos comentado, simplemente quiero enfatizarlo, cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra meta. Dentro de estos perfiles que les he comentado, hacemos una diferencia de objetivo y de meta. Por un lado, el objetivo nos está diciendo en términos cualitativos qué queremos, qué estamos esperando, ¿no? Con quién, cuándo, cómo, dónde, ¿no? Eso fue lo que les comenté en alguna de las sesiones, que es la manera de identificar que un objetivo esté bien redactado. Y en cuanto al concepto de la meta siempre la vamos a relacionar a temas cuantitativos, ¿no? Quiero generar 3 talleres, ¿no? De escultura en la comunidad Tzotzil de San Andrés Larrainza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, en este caso de la meta, siempre va a llevar el factor cuantitativo. Esta es como la manera en que hacemos la diferencia. El objetivo cualitativo y la meta cuantitativa. Esto les va a ayudar mucho si ustedes quieren bajar recursos de alguna convocatoria y les pide que les den los objetivos y les piden que les den las metas, ¿no? Esa es la forma en que diferenciamos estas dos nociones. Otra cosa que también va a ser muy importante es dialogar, entender, comprender, analizar cuál es el contexto situacional, ¿no? Y ahorita voy a comentar como algunos proyectos en los que he colaborado solamente para que sean una forma pues sí, de mostrar o de ejemplificar a lo que me estoy refiriendo. Otra cuestión también que es muy importante, entender cuál es nuestra intención pedagógica con esa comunidad o con esta colectividad. Por eso hice énfasis, es que estaba haciendo referencia a la educación artística no formal, ¿no? Una de las cosas desafortunadas, ¿no? Tanto en la educación artística no formal o informal, es que no necesariamente se pueden llevar a veces procesos muy largos o muy extensos, a veces sí, a veces no, ¿no? A veces va a ser un taller de 1 hora, 2 horas, 3 horas y solamente se van a generar cierto tipo de productos, no vamos a generar obras o diseños o procesos muy amplios, sino que vamos a generar a veces simplemente experiencias significativas, ¿no? Por eso más adelante yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿cuál es la contribución significativa que vas a hacer en este proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre es muy claro tener cuál es mi intención con esta comunidad o de esta colectividad a estar haciendo este trabajo colectivo. Por otro lado, también es importante reflexionar en torno a qué herramienta o qué herramientas se están ofreciendo desde este proceso pedagógico, ¿no? Que pueden ser variadas, pueden ser múltiples y estoy seguro que han estado ustedes analizando y utilizando varias de estas herramientas a lo largo de este diplomado. Y bueno, por otro lado, ya lo había comentado, ¿qué contribuciones estamos haciendo a esta colectividad o a esta comunidad? En este sentido, una de las cosas que a mí me gusta pensar cuando se están haciendo estos procesos, no solamente es el hecho de qué estoy dando yo, sino también que esta comunidad te está dando a ti, ¿no? Y lo pienso mucho desde una dinámica de horizontalidad, ¿no? Que me parece que es la manera más adecuada de trabajar con las colectividades,
¿no? Con las comunidades en cierto tipo de contextos. Y finalmente, algo que ustedes ya han estado analizando y revisando, la forma de evaluación, ¿no? ¿Cómo vamos a estar evaluando estos procesos que no necesariamente están insertos dentro de una dinámica donde yo les voy a dar, por ejemplo, una calificación, ¿no? O sea, tu producción, tu trabajo, tu aportación es un 8, un 9, un 10. Y yo lo reitero porque en muchos casos, cuando estamos haciendo estos procesos de educación artística no formal o informal, pues a veces quisiéramos trabajar con una nota, ¿no? Lo cual no necesariamente funciona dentro de estos procesos, ¿no? Sino que aquí lo importante es, o sea, ¿qué se están llevando estas personas de estas actividades que le estamos proporcionando? Y aquí yo quiero mostrar como algunas de las cosas que he estado haciendo en los últimos años que tienen que ver, o sea, por ejemplo, con procesos de vinculación o de aprendizaje vinculados, por ejemplo, con la radio comunitaria, ¿no? Este fue un proyecto que trabajé hace unos años, ¿no? En contexto de una radio comunitaria para comunidades o colectividades de la diversidad sexual, ¿no? Con reflexiones en torno al género, a las masculinidades, a la salud sexual, en fin, ¿no? Y aquí lo que me interesaba es que estas personas, ¿no? Pues tuvieran cierto tipo de herramientas técnicas y una sensibilización en torno a las dinámicas o a los procesos, no solamente en cómo se hace el tema de la radio, ¿no? Qué elementos técnicos, cómo se escribe un guión, no solamente era eso, ¿no? Sino generar reflexiones de sus propias realidades, ¿no? Y si bien pareciera que esto, por ejemplo, en el caso del LGBT, hay una homogeneización o una discusión muy general en torno a estas colectividades, no necesariamente es así, ¿no? Al estar trabajando ya desde hace más de, pues sí, ya casi 15, ¿no? años, ¿no? Con estas colectividades ya de manera muy particular, de manera directa, y también al pertenecer a ellas, una cosa que yo he identificado es que cada letra, cada comunidad, cada colectividad tiene sus propias disputas y discusiones. Entonces es muy importante tomar en cuenta que no podemos naturalizar, ¿no? Las cosas que suceden dentro de la colectividad, incluso si uno pertenece o incluso si uno tiene esta figura del promotor cultural donde está detonando estos procesos al interior, es importante no dar por hecho las cosas, ¿no? En este caso, uno de los aprendizajes que yo he tenido es que no es lo mismo trabajar con comunidades lésbicas que comunidades gays, e incluso desde una situación de clase, con una cuestión étnica, una cuestión, pues sí, ¿no? De cierto tipo de procesos políticos, económicos, por ejemplo, con migrantes LGBT. Cada comunidad, cada colectividad debe de entenderse en su contexto. Por ejemplo, acá estábamos haciendo procesos vinculados con el teatro de títeres, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Pasar de la radio comunitaria a un proyecto vinculado ya con el tema de títeres, donde estos procesos pedagógicos tenían que ser en dos dimensiones. Por un lado, con esta comunidad de padres, tutores, madres y familias que estaban rodeando a las infancias que nos interesaba, con las que nos interesaba trabajar, y por otro lado, trabajar o ofrecer cierto tipo de herramientas de reflexión, ¿no? Con las infancias, ¿no? Y esto era muy importante, pues porque el tipo de información que estábamos ofreciendo en estos talleres paralelos, por un lado necesitábamos que estos adultos, estas adultas reflexionaran en torno al tema del género, de la diversidad, de las identidades, de las problemáticas vinculadas en cómo se construye la idea del género, de la sexualidad, ¿no? Desde esa perspectiva adultocéntrica en muchas ocasiones, en contraste con las infancias que les teníamos que ofrecer herramientas mucho más lúdicas, mucho más sencillas, pero no por eso menos reflexivas. Entonces usábamos cierto tipo de herramientas y cierto tipo de procedimientos, aun cuando la finalidad del taller estaba pensada para pensar en el entorno de las familias y el problema de la educación vinculada al género y cómo instrumentalizar una herramienta artística para generar estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, eso también fue un objetivo que nos habíamos planteado, que nos requirió, pues, mucha reflexión en torno a qué estábamos haciendo, ¿no? Aquí hubo personas que estaban trabajando desde las artes visuales,
personas que trabajaban con el teatro infantil, personas que trabajaban con los títeres, personas que trabajaban desde la psicología, de la pedagogía, en fin, aquí se utilizan siempre equipos multidisciplinarios. Por eso es importante pensar cuál es el objetivo de lo que estamos realizando y con quiénes estamos colaborando. Acá, por ejemplo, era otro tipo de educación, no eran talleres, actividades que se hacían en menos de, bueno, más o menos una hora, a veces menos de una hora, hora y media máximo, y yo tenía que ofrecer algún tipo de contacto o o de relación con las artes populares, ¿no? Esto entendiéndolo, pues, de cierto tipo de prácticas que se dan en contextos de comunidades para acercar, por ejemplo, la idea del arte popular, la idea de cierto tipo de tradiciones o costumbres en términos estéticos de lo que se hace en nuestro país. Entonces, bueno, eran elementos muy rápidos y tenía un público que era muy amplio, que podían ser personas de 20, 30, 40, 50 años hasta infancias de 10, 15 años. Y tenía que construir procesos en los que cualquier persona que estuviera vinculada con el taller o que le interesara el taller pudiera entenderlo, ¿no? Entonces tenía que tener estos distintos procesos. Por ejemplo, en el caso de los famosos ojos de Dios, ojos de venado, de la cultura wixárika, ¿no? Enseñarles primero qué significa, ¿no? Y esto me parece fundamental. De repente, cuando nos metemos en esta clase de conocimientos o de saberes, no les enseñamos el contexto sociocultural donde se producen este tipo de elementos estéticos. A mí me parecía fundamental mostrarles, por ejemplo, qué significa una máscara, ¿no? O una imagen de un tecuani, ¿no? Que vienen sobre todo del contexto de comunidades de Guerrero o de Puebla, o por ejemplo, de las danzas de los tigres que están vinculadas allá en Chiapas, en fin. ¿Qué significa? ¿En dónde se da esta ritualidad? ¿Cómo se usa este elemento? Porque algo que no debemos de olvidar es que en el caso de estas producciones estéticas, pues hay una vinculación más con una forma de entender, de pensar el mundo, ¿no? De su cosmogonía. Y eso me parece que es algo fundamental que las personas entiendan, y no solamente la técnica o la producción de la imagen, ¿no? Sino cuál es el sentido, la simbolización que hay dentro de esta comunidad. Y eso lo tenía que hacer en tiempos muy cortos, ¿no? Entonces tenía que buscar estrategias donde no solamente me enfocara en la creación, en la producción de esta representación estética, sino en la significación y por supuesto que fuera, insisto, para todo tipo de público, para todo tipo de edad y que fuera algo muy rápido de elaborar. Aquí, por ejemplo, lo que ya les había comentado, lo del radio, lo de títeres, ¿no? También tenía, no solamente era la creación del producto, sino la presentación del producto. Se tenía que hacer grabaciones, se tenían que hacer una serie de cápsulas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de radio, de programas, ¿no? Radiales, y tenía que haber productos, ¿no? Por acá, en el otro caso, tenía que haber una presentación de la obra ante público, ¿no? Entonces, no solamente era la creación, sino la exhibición, la mostración de estos productos que se estaban generando dentro de estos talleres. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo como distintos tipos de ejemplos, ¿no? No es lo mismo hacer un taller de cartonería, a trabajar en contextos universitarios, dando clases, un diplomado, una sesión en un contexto universitario, que a invitar, ¿no? A personas que les interesa ofrecerle, a mí, que me interesaba ofrecerle cierto tipo de herramientas vinculadas a cómo generamos a algunos dispositivos, ¿no? O usos de las artes para poder hablar sobre cierto tipo de temáticas vinculadas con el género o con la salud sexual, ¿no? Entonces, los talleres aquí eran de distinta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, acá estábamos hablando de museos, acá era sobre cartonería, y en el otro contexto estamos hablando de cómo hacer uso de herramientas artísticas en discusiones sobre género, diversidad, ¿no? Acá, por ejemplo, eran talleres en la Biblioteca México, y acá un taller en términos sobre la importancia del análisis del estudio de museos en una universidad. ¿A qué voy con todo esto? Que es sumamente importante pensar el problema del contexto, ¿no? Y con todo esto que les acabo de comentar hace un momento, les invito a que cada vez que ustedes van a realizar un proceso pues sí, de acercamiento con una colectividad, con una comunidad, es importante tener una comprensión sociocultural de esa realidad social. Para esta clase de procesos, es importante que se desarrollen investigaciones,
¿no? Una investigación sobre sus tradiciones, sobre sus costumbres, dinámicas, ritualidades, quiénes son, a qué se dedican y tener de alguna manera un perfil sociodemográfico. A esto dentro de la gestión, la animación, la mediación, la promoción cultural, sociocultural o artística, le llamamos la creación de diagnósticos, ¿no? Estos diagnósticos siempre van a estar enfocados a la comunidad, a la colectividad o al contexto que nos interesa intervenir, ¿no? Mediante los instrumentos que le llamamos pues los proyectos culturales o los proyectos artísticos, ¿no? En ese sentido, es muy importante que todas estas herramientas pedagógicas, ¿no? La adaptemos a su realidad, como lo que les acababa de comentar, no es lo mismo hacer un taller de cartonería, ¿no? A trabajar desde la problemática de los museos en un contexto universitario, ¿no? Por supuesto, las herramientas son de una naturaleza totalmente y diametralmente distinta. Incluso el lenguaje que yo tengo que utilizar es diferente, ¿no? Yo tengo que generar una explicación, ¿no? A una comunidad que a lo mejor tal vez nunca ha tenido un contacto con las artes, como algo que ya he comentado del contexto de trabajar como en este espacio cultural que les dije sobre los mapeos culturales de Temisco, ¿no? De un centro cultural que me tocó dirigir, coordinar, donde no había una oferta cultural artística y las personas yo les tenía que explicar qué era el teatro, ¿no? Qué era la banda de viento, qué era una danza tradicional, que, en fin, ¿no? Porque si bien habían tal vez escuchado o entendían de alguna manera a qué me refería, no necesariamente sabían que iban a aprender en un taller de esta naturaleza. Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta el uso del lenguaje y cómo se está transmitiendo esta información. Por otro lado, siempre es muy importante el tema del respeto, ¿no? Yo siempre parto de la comunicación intercultural desde una visión horizontal, ¿no? Porque también hay una comunicación intercultural que a veces se intenta instalar desde distintas instancias de poder, a veces desde el Estado, a veces desde organizaciones internacionales o desde una universidad, pero en este caso, la comunicación interculturalidad a la que yo apuesto es una manera horizontal o desde abajo, ¿no? O sea, pensando en ciertos contextos en donde muchos de estas comunidades con las que me ha tocado colaborar, pues a veces no han tenido contacto con la educación artística o ni siquiera con el consumo de estas artes, ¿no? No son el caso de los ejemplos que les manifesté, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta. A veces vamos a llegar con comunidades o con colectividades que no han tenido contacto con esto, esta idea ni siquiera de lo que hemos conceptualizado como arte, ¿no? Entonces, a veces la comprensión en términos de la idea de lo artístico o de la estética, pues va a ser un tanto compleja. Por eso es importante utilizar un lenguaje que pueda ser accesible para para todas las colectividades con las que estamos colaborando, ¿no? Y por eso es importante adaptar el lenguaje y tener siempre respeto a sus prácticas, a sus ideas, a la manera en que entienden el mundo. En ese sentido, también es muy importante desarrollar una sensibilidad hacia los valores, hacia las creencias que estas comunidades tienen, ¿no? A lo mejor en algún momento les toca, ¿no? Trabajar con una comunidad que no cree en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor que no celebra el Día de Muertos, ¿no? O a lo mejor que sí lo celebra y que hay toda una ritualidad muy fuerte en torno a esta creencia. Entonces, debemos de tener en cuenta que no siempre hay una comprensión de los elementos, especialmente trabajando con comunidades en contextos de diversidad cultural, que van a entender lo que les estamos diciendo si no adaptamos nuestras herramientas y si primero no las conocemos. Por eso, desde el trabajo cultural, ¿no? De la animación, la gestión, etcétera, o sea, siempre partimos de diagnósticos. Tenemos que conocer a esta comunidad, tenemos que conocer a nuestros públicos para saber qué herramientas vamos a utilizar en ese contexto. Por otro lado, también, como ya lo comenté, es importante valorar las identidades culturales con las que estamos colaborando, porque esto nos va a permitir evitar los conflictos, ¿no? Con la visión de vida que tengan, ¿no? O incluso con las visiones estéticas, ¿no? Seguramente, si ustedes han explorado un poco desde estas percepciones o cosmovisiones
de lo estético a lo largo y ancho del mundo, se van a dar cuenta que algunas comunidades, por ejemplo, pueden llegar a ser más abstractas, más geométricas, ¿no? Y otras comunidades, como por ejemplo esta tradición occidental que tenemos desde nuestro contexto, a lo mejor más vinculadas con algo mucho más clásico, más realista o hiperrealista, ¿no? O algo que alguna manera es mucho más esquemático, ¿no? En términos de la figura, de la forma, etcétera. Entonces, hay que entender también esos contextos y evitar estos conflictos con respecto a la cosmovisión, ¿no? A veces quisiéramos que todo el mundo fuera muy realista y que todo el mundo estuviera queriendo, ¿no? Llegar a este punto de expresión muy al estilo de Da Vinci, de Miguel Ángel. Sin embargo, pues hay otro tipo de realidades estéticas que es algo que les he estado compartiendo a lo largo de estas grabaciones, ¿no? Bueno, en fin. Por otro lado, dentro de estas dinámicas es muy importante generar una participación activa. Por un lado, involucrar a los liderazgos, ¿no? A las personas que tienen una voz, ¿no? Que es importante dentro de cierta colectividad. Por ejemplo, a la hora de hacer diagnósticos, siempre me interesa buscar activistas, ¿no? O buscar personas que ya tienen una cierta trayectoria, a lo mejor no dentro de la educación artística o no dentro de los procesos artísticos, pero sí que conocen a la comunidad, que conocen sus dinámicas, incluso sus calendarios, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en comunidades con desde una realidad, ¿no? Que se trabaja desde lo indígena o desde la migración, desde ciertas disidencias, etcétera, pues a veces hay ciertos calendarios que son muy importantes y que incluso eso puede tener una cierta afectación al taller o la actividad o el proceso pedagógico, porque a lo mejor me interesa hacer una vinculación, por ejemplo, ahora que estamos haciendo la conmemoración del Día de Muertos, o no, o a lo mejor es una comunidad que tiene una celebración muy particular y que dentro de esos procesos pues tiene ciertas prácticas y uno puede incluso utilizar o instrumentalizar estos elementos conmemorativos o estas festividades para poder generar cierto tipo de procesos, ¿no? De dinámicas en torno a esto que se está conmemorando, celebrando o algún tipo de festividad que esté por ahí o costumbre y que se pueda vincular con lo que estamos tratando de socializar. ¿No? En ese sentido, pues es importante involucrar a los líderes, lideresas desde un inicio. Por esta razón también es de suma trascendencia que se generen alianzas, ¿no? Cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos con estas colectividades o comunidades. Por eso también es importante que se piense cómo se generan estrategias de relación o de vinculación con estas comunidades, con estos liderazgos, con estos agentes que están participando en un determinado contexto sociocultural. Y por eso también aquí les puse este punto que es importante buscar colaboraciones con figuras clave. Cuando uno está haciendo esta clase de diagnósticos en estos contextos sociales o en estos contextos comunitarios, uno necesita identificar quienes tienen una voz importante, que incluso esta figura puede ser seguida, puede ser escuchada, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Que estas personas con las que vamos a colaborar, pues tengan cierto tipo de peso, ¿no? Bueno, por otro lado, también es importante buscar la aceptación, ¿no? Que busquemos la aceptación dentro de esta comunidad, dentro de esta colectividad, y no solamente llegar a un proceso de imposición, ¿no? Que, como lo comenté, por ejemplo, en el caso de la mediación cultural, es muy importante evidenciar las relaciones de poder. Y en este sentido, o sea, no estamos buscando en este trabajo comunitario, en este trabajo colectivo de esta educación artística no formal o informal, ¿no? Hacer una imposición de nuestra forma de entender, de ver, entender el mundo o incluso desde la idea que tenemos de la creación. Por eso es muy importante primero buscar la aceptación con la comunidad, con la colectividad que queremos colaborar y posteriormente, ahora sí pensar, o sea, cuáles van a ser los objetivos de estos talleres, de estas actividades, identificando algo que le vamos a llamar las necesidades o las problemáticas
culturales o estéticas, ¿no? Este concepto que les acabo de decir de la idea de necesidad o de problemática cultural ha sido un concepto muy tenso, muy disputado, a veces incluso polémico, porque uno podría pensarse, bueno, ¿qué es una necesidad, no? Y a veces cuando pensamos la palabra necesidad, estamos pensando en cuestiones vinculadas a necesidades fisiológicas, ¿no? O sea, tengo la necesidad de comer, la necesidad de dormir, la necesidad de trabajar para poder alimentarme, la necesidad de guarecerme de las inclemencias del tiempo, pero ¿qué es una necesidad cultural o una necesidad estética, ¿no? Y esta es una discusión que es importante dar, ¿no? ¿Qué estoy entendiendo por necesidad o problemática cultural o problemática estética dentro de un determinado contexto? En fin. Por esta razón, ¿no? Al estar buscando la aceptación de generar diagnósticos, de buscar colaboraciones, ¿no? De crear objetivos colectivos, ¿no? Comunitarios, a partir de esto que yo estoy identificando, ahora sí podemos pensar en algo que va a ser muy importante, que es algo que ustedes han estado analizando, y es la co-creación curricular. O sea, a partir de estas problemáticas, de estas necesidades que yo ya he identificado, ¿cómo empiezo a crear un programa, un taller, un curso, una actividad en donde yo identifique la atención, ¿no? De esta problemática que yo ya he analizado, ¿no? Y ahora sí yo puedo partir de un proceso en donde no solamente va a ser mi visión de lo que yo quiero impartir, ¿no? En este taller, en esta actividad, sino que voy a preguntar, ¿no? ¿Qué necesita esta comunidad o esta colectividad? ¿No? ¿Qué cosas yo puedo ofrecerle para que de alguna manera aparta de la creación de sus propias herramientas para su propio desarrollo? Por ejemplo, este taller que yo les comenté de radio comunitaria no salió de mí, ¿no? Salió del acercamiento de distintas activistas, de distintas personas que me dijeron que pues que querían tener un acercamiento con la radio porque encontraban que la radio pues tenía muchas posibilidades para poder hacer, por ejemplo, radionovelas, ¿no? Que es algo que yo no me esperaba, ¿no? Por ejemplo, en su momento trabajar con comunidades que viven en situación de VIH, me decían que necesitaban un taller de escritura, ¿no? Para hablar sobre sus memorias, ¿no? Entonces, en ese sentido fue algo que hasta cierto punto a mí me impactó, pero no lo supe hasta que pude hablar con estas personas, con estos colectivos, con estas asociaciones, organizaciones no gubernamentales y me expresaron esta necesidad estética, ¿no? Esta necesidad artística. Ahora lo pongo en esas palabras, aunque no necesariamente lo uso con todo ese peso de lo que a veces entendemos por lo artístico, ¿no? Entonces, ahí es donde uno puede hacer estos procedimientos de co-creación curricular y entender qué le puedo ofrecer, cómo voy a dividir el taller. ¿Va a ser más teórico? ¿Va a ser más práctico? ¿Va a ser mucho más pragmático, ¿no? En ese sentido, a la hora de que la comunidad o de que la colectividad con la que voy a trabajar tenga contacto con con esta propuesta pedagógica que le voy a hacer. En fin, es muy importante, por eso el tema del diagnóstico y del acercamiento con estas comunidades. Por esa razón, ¿no? Les insisto en la importancia de retomar los temas y las preocupaciones de las comunidades. ¿De qué quieren hablar? ¿Cómo lo quieren hablar? ¿Mediante qué herramienta lo quieren expresar? ¿No? Yo sé que en su caso ustedes se enfocan más a la creación de las artes visuales, de las artes plásticas o incluso desde el diseño. Sin embargo, esto no nos exime de generar estos procesos, ¿no? Como les he comentado, cuando uno trabaja desde una colectiva o una comunidad, o sea, en muchas ocasiones, o más bien en una gran parte de esas ocasiones, no solamente se trabajan con artistas visuales o con diseñadores, sino a veces con gente de teatro, con gente de literatura, con gente de psicología, en fin, de distintos tipos de disciplinas, ¿no? Lo cual nos exige también otra dimensión de trabajo, ¿no? Porque es importante generar procedimientos que sean mucho más complejos en términos de cuál va a ser el producto que queremos realizar. Y también les invito a que piensen estos procedimientos, estos procesos, no solamente desde una disciplina, ¿no? Sino que busquemos y apostemos
apostemos a la interdisciplinaridad, a la multidisciplinaridad, a la transdisciplinaridad, en donde estas distintas voces de la creación artística, de la creación estética, pues se conjuguen para la creación o la producción de procesos, especialmente en el trabajo colectivo comunitario, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Entonces, al final, esta participación activa lo que está buscando es la creación de un sentido de pertenencia y compromiso, no solamente por parte de la comunidad, sino por parte nuestra, ¿no? ¿Cómo nos comprometemos con estas colectividades? También es importante desarrollar métodos inclusivos, ¿no? ¿Cómo adaptamos estos métodos de enseñanza para estas colectividades? Esto ya lo acabo de comentar, no voy a hacer más énfasis en eso, solamente es comentarlo. Por otro lado, actividades accesibles y comprensibles, no solamente en términos de cómo nos vamos a expresar, no en términos verbales, orales o escritos, sino también cómo generamos procesos incluso del uso de cierto tipo de herramientas. Imaginen que nos toca trabajar con personas ciegas, ¿no? O con personas con alguna discapacidad, o con personas que tienen algún problema en términos de la comprensión, ¿no? De cierto tipo pues sí, pues sí, que tienen problemas en el aprendizaje, ¿no? Que tienen algún tipo de problemática vinculada a eso y que tenemos que hacer actividades accesibles o comprensibles. Esto, por ejemplo, les comento que en algún momento nos tocó trabajar con chicas, con chicos que tenían problemas vinculados, ¿no? Con las cuestiones del aprendizaje y que teníamos que tener y desarrollar una paciencia muy particular, ¿no? Porque necesitábamos que fueran a la par o al mismo tiempo y evidentemente esto no pasó, ¿no? Entonces uno debe de entender que hay comunidades, que hay ciertos grupos, que hay ciertas personas que su comprensión, que su aprendizaje a veces es mucho más lento y uno tiene que tener como mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia para poder generar estos procesos pedagógicos. En fin, bueno, entonces en ese sentido, generar actividades accesibles y comprensibles. Ya le comenté sobre la búsqueda de la participación, una búsqueda activa, una búsqueda que no solamente sea pasiva, donde estas personas también puedan proponer, ¿no? Para sus propios procesos pedagógicos, ¿no? Por eso también es muy importante fomentar la expresión creativa y el aprendizaje de experiencias, ¿no? Hay que tener mucha flexibilidad en el enfoque pedagógico, ¿no? Como ustedes seguramente ya lo han estado viendo a lo largo de estas grabaciones que les he compartido. Es importante, pues, adaptarnos, ¿no? Y eso es algo que a veces nos cuesta mucho porque venimos tal vez de una educación formal, una educación universitaria, de una educación donde se nos enseña el A, B, C, D, E, de cómo deben de ser las cosas o cómo debe de producirse o de crearse. Y en estos contextos uno necesita como irse adaptando a esas realidades sociales, a los materiales incluso que hay a disposición, ¿no? Trabajando con comunidades que hacen textiles en distintos espacios del país, me he dado cuenta, por ejemplo, incluso el tipo de hilo, ¿no? El tipo de estambre, la materia prima que están utilizando pues no siempre es accesible para la creación de cierto tipo de textiles. Entonces a veces tienen que esperar mucho tiempo para que puedan llegar, ¿no? O incluso, por ejemplo, crearlo, ¿no? O sea, desde ir a trasquilar al borrego, ¿no? Generar todo un proceso de la creación de una madeja, ¿no? De un hilo, ¿no? De lana. Entonces, bueno, las dinámicas y los tiempos pueden ser muy particulares, ¿no? Que en las ciudades, por ejemplo, tenemos la costumbre de que todo sea muy rápido y que en una hora, ¿no? Como que les comentaba, tienen que aprender algo, ¿no? Algo significativo. Y en las comunidades es a veces mucho más lento, ¿no? Especialmente en contextos rurales, en cierto tipo de dinámicas sociales, el aprendizaje, pues, es un proceso mucho más tranquilo, ¿no? Con un tiempo que a veces pareciera que es mucho más extenso, ¿no? Entonces, hay que entender también estos problemas de las temporalidades incluso, ¿no? Para que tengamos esa flexibilidad a la que estoy haciendo alusión. En ese sentido,
y aquí con esto cierro esta parte, ¿no? Que está vinculada con la necesidad de adaptar, ¿no? A las circunstancias, ¿no? Ya sea a a los horarios, a la duración, a los formatos, ¿no? Con los que queremos trabajar. Por ejemplo, a lo mejor nos interesa trabajar con vejeces, o a lo mejor nos interesa trabajar, ¿no? Por ejemplo, en centros culturales o en espacios comunitarios con madres de familia, ¿no? Que a lo mejor no tienen tanto tiempo, pero yo lo quiero que tengan un contacto con la pintura, con la escultura. Entonces, yo estaba pensando que hicieran una pieza de gran formato, ¿no? En 5 días, pues a lo mejor eso no se va a poder hacer, porque a lo mejor tienen disponibles 5 días, pero a lo mejor va a ser algo de un pequeño formato. Por eso es muy importante pensar esto, ¿no? Y evidentemente ustedes lo saben mejor que yo, el tema de qué tipo de materiales puedo adaptar para que las personas puedan obtener un producto, ¿no? Si es que quiero obtener un producto. En menos tiempo, ¿no? Entonces es importante la creación de métodos inclusivos. Por otro lado, es importante algo que, bueno, en algunos contextos le llaman como el empoderamiento. A mí me gusta más la palabra de agencia, aunque también se ha puesto a discusión, pero ¿cómo hacemos que estas personas puedan fomentar, ¿no? Su expresión personal y colectiva, ¿no? O mediante las actividades que les estamos proponiendo desde esta educación no formal o esta educación informal dentro de las artes, ¿no? Por eso también me parece que es importante valorar la voz y la identidad comunitaria, que esto también se los dije con el tema de los mapeos y con la inclusión de otro tipo de estéticas, ¿no? Y bueno, creo que no es necesario que siga insistiendo en esto, ¿no? Fomentar su expresión estéticas. Esto también lo comenté en otros, en otros momentos, ¿no? Generar o crear espacios sin miedo al juicio. En muchas ocasiones a veces le damos mucho énfasis a la creación de un ambiente estéticamente agradable, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Me parece que es algo que yo he hecho, ¿no? Incluso con talleres itinerantes en los que tenía que ir de colonia en colonia, pero o me parece que uno de los ambientes que sí o sí tenemos que generar en estos contextos, o incluso en todos, o sea, cómo producimos seguridad, ¿no? Al momento de hablar, ¿no? Especialmente en contextos de creación, ¿no? A veces cuando hablamos de creaciones teóricas, y entonces si tú no entiendes qué es el surrealismo, no entiendes sus manifiestos, o no entiendes qué son los conceptualismos, o no tienes como muy clara la idea, no sé, del arte abstracto. Entonces, bueno, el profesor, profesora que te está impartiendo la clase al momento interviene y te dice, no, eso no es el surrealismo, ¿no? El surrealismo viene de tal y tal postura, desde de las posturas de Bretón y desde el manifiesto que dijo tal o tal cosa, ¿no? Sin embargo, en estos contextos, pues al ser una educación no formal más que el regaño, más que este proceso de decirle qué sí es o qué no es cómo generamos procesos de comprensión y que haya un espacio en el que no le tengamos miedo a que nos van a juzgar por lo que vamos a decir o por lo que vamos a expresar, porque eso evidentemente va a afectar en nuestra creatividad, ¿no? En la forma en que vamos a querer expresar lo que queríamos o lo que tenemos intención, sin que tengamos el miedo de decir, no, eso está mal, ¿no? Esa proporción no es correcta, no es pertinente, ¿no? Entonces, es importante generar estos espacios sin miedo a lo que nos van a decir, ¿no? A lo que queremos hablar, expresar, ¿no? Por supuesto, sin olvidar la importancia de la técnica que les queremos compartir, ¿no? O sea, entonces hay que hacer un equilibrio ahí. Por eso también esta necesidad de incentivar la autorreflexión no solamente viene para la comunidad o la colectividad, porque a veces queremos que la comunidad, que la colectividad, pues tenga un proceso de autorreflexión constante, ¿no? Y que sea muy agudo, pero a veces esa autorreflexión no la tenemos desde nuestra actitud pedagógica, desde lo que nos toca compartir o desde lo que nos toca socializar como profesoras, profesores, ¿no? Entonces, sí también buscar la autorreflexión de una manera mucho más horizontal, ¿no? Desde todas las partes que están participando en la actividad, ¿no? O en estos procedimientos. Y por supuesto, ayudar a descubrir sus habilidades, bueno, ahí va una I, una Y, no un 6, a nuestras habilidades y fortalezas,
¿no? O sea, a lo mejor eres muy bueno con los colores, a lo mejor tienes mucha fortaleza en la expresión plástica, a lo mejor desde la creatividad, desde la composición, en fin, ustedes decidirán cuáles son las cosas que quieren hacer, que descubran estas personas, estas comunidades en sus talleres, en sus clases. Eh, También es importante la perspectiva a largo plazo. Esto cuesta mucho trabajo, ¿no? Especialmente, pues, yo le digo, el ego, ¿no? Ya sea de los gestores, de los artistas, de las personas que están impartiendo, porque una de las cosas que se buscan en estos contextos colectivos o comunitarios es la independencia, ¿no? La autonomía. O sea, es importante que nosotros como comunidad que está impartiendo, compartiendo conocimientos, saberes, hagamos una transferencia, ¿no? De estas habilidades, de estos conocimientos, como ya he dicho, para el uso personal o colectivo, ¿no? Para este trabajo en equipo, para la autogestión de proyectos, para la resolución de problemas dentro de estas comunidades y no que haya una dependencia hacia nuestra figura, hacia nuestra persona, ¿no? Esto es un poco incómodo porque de repente quisiéramos que siempre tuviéramos esta palabra de autoridad, de que siempre nos estuviéramos preguntando y que siempre tuviéramos trabajo en tal o cual grupo, ¿no? Especialmente cuando se está trabajando, insisto, en cierto tipo de contextos, pero pues tal cual como un padre o una madre no tiene que aprender a que su hijo, a su hija y su hija va a tomar sus propias decisiones, pues bueno, va a llegar un punto en el que las personas, las comunidades no van a depender de nosotros, de nosotras. Entonces es importante aprender a soltar, ¿no? Estas habilidades, estos conocimientos para que las personas puedan apropiárselos y puedan instrumentalizarlos y puedan usarlos en lo que quieran, ¿no? A lo mejor yo quería que lo utilizaran para que esta persona fuera un gran escultor, escultora, ¿no? Y que llegara a un gran museo, pero a lo mejor no lo va a hacer, a lo mejor le interesa la cartonería, ¿no? A lo mejor le interesa otro tipo de procedimientos que no están vinculados con estos circuitos artísticos de legitimación en ciertos espacios, ¿no? A lo mejor le interesa trabajar con comunidades, ¿no? Como es mi caso. Depende, ¿no? Depende. Entonces es importante generar la autonomía y la independencia, ¿no? Y que tener una perspectiva a largo plazo, no a nuestro beneficio, sino en beneficio de la comunidad. Recuerden que cuando estamos trabajando desde esta clase de educación, el centro no somos nosotros, nosotras, sino la colectividad, ¿no? Los procesos, las actividades, la autogestión, ¿no? Y en ese sentido es muy importante fomentar las habilidades como la creatividad, la comunicación y el liderazgo. Bueno, sigo adelante. Bueno, esto también ya lo he comentado, ¿no? El respeto en el proceso educativo, en el proceso creativo, sobre todo, ¿no? Esto aquí también les quiero subrayar el consentimiento del registro, ¿no? Es importante preguntarles a las personas si podemos sacar fotos, ¿no? Yo aquí utilicé inteligencia artificial, por cierto. Nada de lo que bueno, solo a excepción de las fotos que yo coloqué al principio, que por supuesto siempre pregunto si puedo utilizarlas. Este uno no puede tomar decisiones de manera arbitraria por estas comunidades. Entonces, les recomiendo que para evitar problemas a futuro, siempre se pregunte si se puede hacer un registro, una toma de video, ¿no? Una toma de fotografías para que las personas tengan la conciencia de cómo va a ser utilizada estas imágenes, ¿no? Transparencia en el uso del material. De repente queremos hacer memorias, queremos hacer carpetas, ¿no? De los procesos que hemos llevado para mostrar nuestro trabajo, para poder, pues sí, hacer nuestras carpetas y poder tener estos procesos de socializar lo que hemos hecho, pero sí me parece que es importante, ¿no? Ustedes se han dado cuenta de lo que pasó apenas de manera muy reciente en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, donde fue muy escandaloso el uso de material de video que incluso tuvieron que cerrar esta exposición porque el artista tomó la decisión de que este contacto comunitario, ¿no? Pues iba a ser de manera arbitraria y no le dijo ni a las autoridades ni le dijo a la persona lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, más allá de lo que ustedes consideren o piensen respecto a esta polémica que se dio, sí me parece que es importante poner al centro qué es lo que sucede cuando uso un material sin el consentimiento, sin el preguntarles, ¿no?
Y aquí les quiero comentar que, por ejemplo, esto como un paréntesis, cuando se instauró esta reciente ley del 2022 sobre el patrimonio cultural indígena y afromexicano, una de las demandas que salió y era muy interesante que dentro de esta exploración que hizo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, era una queja de cómo antropólogos, incluso artistas, ¿no? Por supuesto, llegan a sus comunidades y hacen registro a diestra y siniestra de las mujeres, ¿no? Folclorizando y exotizando a estas comunidades. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con el respeto, ¿no? A las decisiones de estas comunidades y, por supuesto, tener siempre al centro, insisto, la importancia y el respeto a la comunidad, a la colectividad, a sus costumbres, a sus tradiciones y, como lo digo aquí, un compromiso con el bienestar emocional de estas comunidades con las que estamos trabajando. En fin. Por supuesto, y aquí ya casi voy a cerrar, ¿no? Generar evaluaciones participativas, ¿no? Como lo vimos en la sesión pasada, la evaluación no puede ser solamente un procedimiento donde sea solamente para mi bienestar, para yo pensar mis propias dinámicas, sino que debe de ser una evaluación colaborativa en el contexto colectivo, en el contexto comunitario, ¿no? O sea, preguntar a las personas, ¿no? ¿Qué sintieron, qué pensaron, les gustó, no les gustó, el tiempo, las dinámicas, la forma en que les hablé, la forma en que socialicé, en fin, esto es muy importante en contextos colectivos, cuando estamos trabajando con cierto tipo de poblaciones, ¿no? Entonces, no se nos olvide que esta evaluación no puede solamente ser, insisto, una evaluación numérica para calificar su trabajo, ¿no? Sino que debe de haber otra clase de procedimientos que estén más vinculados con lo cualitativo más que con lo cuantitativo. Ahora, no renuncien, no estoy diciendo que renuncien a lo cuantitativo, porque si estamos trabajando para una instancia o una entidad pública o privada, ¿no? Asumimos una convocatoria o nos propusimos para alguna beca, ¿no? Internacional, seguramente nos van a pedir que demos cuenta, ¿no? De que tenemos que decir cuántas personas asistieron y cierto tipo de cosas que les interesan, ¿no? Sin embargo, es sumamente importante que le demos énfasis a estas evaluaciones colaborativas y cualitativas, ¿no? De retroalimentación, insisto, con el tema de la horizontalidad. En fin, entonces es importante evaluar el impacto no solo como habilidades, sino en el fortalecimiento de la comunidad, ¿sí? No solamente de que sí dibuja muy bonito, ¿no? Que sí tiene muy buena técnica, tiene muy buen trazo, entiende muy bien el concepto de punto, de línea, etcétera, sino en cómo se está relacionando, vinculando con este contexto en el que nos interesa impactar, ¿no? En términos pedagógicos. Y finalmente, me parece que también es muy importante el tema de la sostenibilidad y de la continuidad, ¿no? Como ya lo comenté, es importante que se generen este desarrollo de los recursos locales y no solamente en términos de la derrama económica que puede haber por un taller, una actividad o un procedimiento de este tipo, ¿no? Sino me refiero al tema de los recursos, también pensándolo incluso en el tema de la creatividad que está desarrollando una comunidad, ¿no? O sea, que estas personas realmente puedan tener una participación activa, ¿no? Puedan descubrir incluso este contexto en el que están viviendo y utilizarlos, instrumentalizarlos para su creación, ¿o no? También tienen el derecho de decir, quiero hablar de la ciudad, ¿no? A lo mejor mi contexto es rural, pero yo quiero hablar de la problemática que implican las ciudades, ¿no? Para los contextos de migración o los problemas de migración, no sé, o sea, eso ya lo decidirá dependiendo el diagnóstico y la socialización y las dinámicas y la escucha, ¿no? Sobre todo esta palabra también es muy importante, el tema de la escucha, ¿no? Tiene una trascendencia fundamental. Ahí ya les había comentado que me interesa, por ejemplo, que conozcan voces como las de Sara Corona Berkin, ¿no? Que desde Calas, desde la Universidad de Guadalajara, que tienen muchas reflexiones en torno a este tema. Por ejemplo, capacitar para no ser prescindible, esto también ya lo había comentado, o sea, que la gente no genere una dependencia a nuestra figura, a nuestra presencia, ¿no? Debemos de aprender a generar procesos de autonomía con estas comunidades
en donde pues seguramente va a haber generaciones completas que les va a tocar formar y que las van a tener que dotarles, ¿no? de esas alas para que puedan tomar sus decisiones en torno a qué quieren hacer, especialmente, insisto, en contextos de estos de sociales, de estas comunidades. Continuidad, ¿no? También hay comunidades en donde sí se busca que se genere continuidad y que se generen incluso evaluaciones de, bueno, a ver, cómo se quedó cuando yo me fui y cómo se queda al momento de volver a tener que regresar o al tener un cierto tipo de contacto, ¿no? Entonces hay que pensar el tema de la continuidad dependiendo las temporalidades que nos exija el proyecto pedagógico que nos estamos proponiendo, ¿no? Y por supuesto, y con esto ya voy a cerrar, la necesidad de crear redes, ¿no? Y de fortalecer estos vínculos sociales y colectivos. Pues bueno. No quiero alargarme más, yo sé que ya tardé un tiempo, pero me parecía que era importante poder compartir estas reflexiones que espero que les ayude, que les haga pensar y pues estaré también nuevamente pendiente de sus comentarios, de sus observaciones, pues y de sus críticas, por supuesto. También es muy importante recibirlas, de sus cuestionamientos en torno a esto que les he compartido. Y pues nada, muchas gracias por la escucha, por la atención y nos vemos muy pronto.